Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué paquetería, qué regalo hermoso que tenemos hoy para hacer esta guarda divina, divina. ¿Qué les cuento? Los que ya más o menos conocen cómo estamos trabajando se van a dar cuenta de dónde viene, así que a preparar colores, a preparar, puede ser hilo de algodón, lana, cashmere de verano, el material que ustedes quieran, el que más les guste, y vamos a hacer estas guardas que son un sueño. Miren qué bonitas con esas rosas, así que este viene para un proyecto próximo y nos ponemos a hacer esta guarda divina. ¿Qué tengo acá? Lanita, este cashmere, bien finito, lo vamos a tejer doble. Y ustedes, el material que quieren usar hilo de algodón, lo pueden usar. Aquí tengo todos estos colores que son los que voy a usar ahora. Y como lo voy a tejer doble, tengo una aguja número 4, pero puede ser 3,5. Ya saben que la tienen que adaptar al grosor que tengan del material que tengan, que elijan ustedes. Así que bueno, empezamos con estas preciosas guardas que van para infinidad de trabajos, pero bueno, es específico para algo que se viene prontito. Entonces, la guarda esta la vamos a hacer con un múltiplo de 8 puntos más 7, ¿sí? Así nos vamos a ir manejando, porque en los extremos tenemos algunos puntitos de más que los que se llevaría entre rosa y rosa. Pero vamos a seguir esos pasos de a poquito y van a ver que les va a quedar una guarda increíble. Entonces, para esta pequeña muestra yo voy a cargar 31 puntos, que sería para formar las 3 florcitas, ¿sí? Entonces voy a dejar esto por un costadito y comienzo a tejer mi cadena de 31 puntos. Una vez que tenemos los 31 puntos, vamos a levantar la primer vareta, porque toda esta hilera es de varetas. Yo comienzo con 3 cadenitas para dar esa altura y luego es ir tejiendo punto por punto una vareta sobre cada cadena de base, así hasta obtener las 31 varetas. Una vez que tejimos esos puntitos, obviamente esto es una pequeña muestra, ustedes van a hacer el largo necesario, o si lo están adhiriendo a algún tipo de prenda, también van a calcular esos puntos. Entonces, aquí voy a hacer una cadenita para girar, y en cada uno de los extremos vamos a tejer 6 varetas. En el medio van a ir menos. Entonces, aquí comenzamos. Tengo la primera y voy por la segunda, así hasta tener 6 varetas. Aquí vamos a empezar a separar celditas, que son las que luego irán ubicadas las hojas de estas rosas divinas. Tengo 5, una más, 6. Entonces, para hacer estas celditas vamos a saltar 3 puntos de base y vamos a separar 1, 2, con 3 cadenitas, saltamos los 3 puntos de base y aquí vamos a hacer estos grupitos de varetas, pero van a ser 5, no van a ser 6 como en los extremos. Entre cada flor vamos a hacer este grupo de varetas que son 5. Ahí. 4 y 5. Esto se va a repetir obviamente a lo largo de toda la hilera. Vuelvo a tejer 3 cadenitas y otra vez salto 3 puntos de base y comienzo. Ahí tejo las 5 varetas. En mi caso voy a tejer solo para 3 espacios de flores, pero ustedes van a continuar con el largo que necesiten. Me quedo tejiendo. Miren amigos, aquí terminé con los 6 puntos porque estamos en el final del tejido. Y aquí me quedan las 3 celditas. Con este color ya terminé. Qué maravilla esta guarda porque tiene todos los colores como tanto me gusta a mí y a muchos de ustedes. Ahí,
Con este color como base ya estamos. Entonces vamos a comenzar con lo que sería la parte de las hojitas. Y ahí vamos. Vamos a usar este verde divino. Comenzamos aquí en este extremo. Vamos a tejer puntos bajos y hojitas. Entonces, aquí voy a hacer el primero. Ahí, mi primer punto bajo. Voy con el segundo. De paso me voy llevando esta hebra de inicio y también la podemos ir escondiendo. Todo el trabajo previo que podamos hacer, porque si no, al final tenemos que quedar a escondernos muchas hebritas. Recuerden que son varias hileras y varios colores. Hasta aquí. Tejí solo 5 puntos bajos. Este lo vamos a saltar. Entonces, ahora vamos a hacer así. Tomo doble lazada. Ahí. Esta cadenita la voy a mantener por detrás. Y voy a trabajar de estos 3 puntos de base, el del medio. Ahí. Pincho, dejando la cadena por detrás. Y tejo mi primer vareta doble, pero no la voy a cerrar. Esperen que se me enredó ahí está. La mantengo ahí. Ahora, doble lazada en el mismo espacio, vuelvo a hacer otra vareta doble, se me está revelando ese hilito de atrás. Ahí sostengo en la aguja y voy por una tercera. Esta sería mi primera hojita. Una vez que están ahí, ya todas las varetas, las 3 varetitas dobles, ahora sí tomo una lazada, ajusto una cadenita ahí para presionar y que se forme bien la hojita, un puente de 3 cadenas y repito esa misma hoja. Pero quiero que miren algo, miren, antes de seguir. Miren dónde dejé la cadenita, la dejé por detrás, porque esa la vamos a utilizar luego. Ahí, queda ahí. Ahora, vuelvo a repetir la misma hojita con 3 varetas dobles. Y en el mismo espacio pincho. Ahí. 1, 2 y 3. Ahí. Ajusto, presiono con una cadenita y voy a ir a estos 3 puntos centrales de este grupo de 5. Salto el primero y tejo en el segundo un punto bajo, ahí y ahí. Salto nuevamente este que tengo aquí y vuelvo a repetir el movimiento para hacer las hojitas. Ahí, dejo el arquito por detrás y se repite el mismo trabajo. Así todo el largo que ustedes tengan en el proyecto que vayan a destinar esta guarda que es realmente preciosa. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta terminar los 3 grupitos de hojas. Bueno, acá vamos a terminar igual que en el inicio. Vamos a saltar este punto y aquí nos tocaría tejer 5 puntos bajos. Y con el verde ya terminamos. Bien, ahí. Entonces vamos a hacer una cadenita, termino el último, una cadenita para hacer nuestro nudito y cortamos. Entonces, ahí voy. Lo voy a poner sobre la mesa para que puedan ver, miren qué bonito que queda. Ahí y se los voy a dar vuelta para que vean cómo, esta la vamos a sacar, así después ya no nos molesta. Para que vean cómo están ubicados esos primeros arquitos que hemos hecho. Bueno, ahora vamos a elegir el color de la rosa. En esta ocasión voy a usar rojo. Y vamos a hacer así. Comenzamos siempre del lado del frente. Todavía no le damos vuelta. Después más adelante se da vuelta el tejido. Pero por ahora vamos a trabajar del lado del frente. Aquí. Vamos a repetir esta hilera de puntos bajos. Entonces dejo el primero. Ahí. Me puedo ir llevando esta hebrita.
hasta tejer 5 de estos puntitos bajos. Tengo 3, 4 y 5. Ahí. Esta hebra ya la dejo. ¿Ven? Así. En este arco vamos a tejer así. Miren. Esto, aunque voy a hacer, lo voy a cortar así. No se me enreda. Ahora, dentro de este arco vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Luego, 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a tejer 3 varetas. Sé que les va a encantar. Es una flor que queda muy linda. Ahí está. 3 varetas. Ahora vamos a girar. Miren cómo giro. Giro, patitas para arriba lo pongo ahí. Para encontrarme, ¿ven? Con este doblez en la flor. Lo voy a volver a hacer. Ahí. La tengo ahí. Lo giro al tejido. Ahí voy a enganchar porque si no se me va a pintar el puntito. Lo giro ahí y me tengo que encontrar con el primer punto bajo. Ahí. Paso mi hebra y vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí. Entonces cerré la primer parte de esta roseta. Miren qué belleza. Ahora sí voy a ir en búsqueda de este arco que tenemos atrás. Ahí. Sigue la cosa. Viene por aquí. Voy al arco de atrás y tejo. Un punto bajo, otro punto bajo. 2. 3 medias varetas. 1. Se me enredó un hilito. 2 y 3. Y 5 varetas. Ahí van. 1. Si se deja porque se reveló. 2. 3. Pero voy a soltar un poco mi hebra porque si no. 4. Y 5. Terminamos con lo que sería parte del pétalo. Ahora, esto no puede quedar así, sino va a quedar toda desparramada la pobre flor. Acá vamos a bajar con una media vareta y juntamos el arquito que apenas ahí nos va a quedar un espacio, el verde con el arco color, por ejemplo, yo tengo este color durazno, con el arco de atrás. Con un punto bajo vamos a cerrar los dos juntos. Paso mi aguja por aquí adentro y paso por debajo de los dos arcos. Traigo la lazadita y cierro el punto bajo. Voy a tejer estos 3 puntos que están aquí con el mismo color de la rosa. Ahí va. Ahí va y ahí va. Y acá me voy a detener para mostrarles cómo queda, porque la verdad que un sueño. Miren qué belleza, cómo queda esta rosita. Ahí está. Divina, divina. Esta guarda se la hice a una de las mantas de mis hijas hace unos cuantos años. La verdad que queda muy bonita. Es preciosa. Y empezamos otra vez. Vamos a trabajar en este arco y en el de atrás. Recuerden, aquí vienen 3 puntos bajos, 3 medias varetas. A ver si conté bien. Sí, va. Y las 3 varetas que corresponden. Y ahora lo vamos a girar. Ahí. Giro todo el trabajo para que este pétalo gire. Y busco el primer punto bajo del pétalo y vuelvo a tejer otro punto bajo. Ahí. Y ajusto. Entonces, una vez que está el rulito central, me voy al arquito de atrás.
ahí. Y otra vez repetimos 2 puntos bajos, 3 medias varetas, 5 varetas, ahí voy, una media vareta para bajar, ahí bajamos el pétalo y ahora unimos la parte de atrás con la parte de adelante tejiendo un punto bajo y lo pasamos por debajo de los dos arcos, ahí, y nuevamente ahí los puntitos bajos para ir moviéndonos. Este trabajo lo vamos a hacer todo largo de la guarda que ustedes tengan, la medida que hayan elegido o el proyecto que hayan elegido para hacer estas bellezas. Miren qué bonitas. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo la última rosa y ya les comento cómo seguimos. Bueno, ahora estas rosas, bueno, miren cómo quedó, no les mostré. Ahí terminamos como en el inicio, eso se repite, ¿ven? Terminamos con 5 puntitos bajos y cortamos la hebra. Pero a la rosa, aunque ustedes si quieren hacer una guarda y dejar la rosita así suelta sin seguir las otras hileras, también quedaría fantástico. Pero a estas rosas yo le hice una especie de marco atrás, como para que resalten mucho más todavía. Entonces, vamos a hacer estos abanicos, que la verdad que le quedan muy lindos. Pero ya les digo, pueden usar la rosita así solita. Miren qué linda que queda. Si hacen una puntillita ya, la rosita así queda divina. Pero bueno, a mí me gusta cómo queda con esos abanicos, así que yo se los hice. Me encanta. Entonces, acá vamos a tejer puntos bajos sobre estos puntos bajos que ya tenemos. 3, 4 y 5. Ahí. Y ahora vamos a tejer una cadena al aire y vamos a hacer una especie de V, una vareta, pero miren dónde la vamos a pinchar. En el centro de donde están tomadas las hojitas, ahí. Entonces, lo voy a girar hacia atrás, así puedo ver. Tomo la lazada y ahí también para que ustedes puedan ver. Acá, en el medio de las hojitas, ahí voy a hacer la vareta. Una cadena y otra vez en el mismo punto, en el mismo espacio, tejo otra vareta. Una cadena y regreso a estos 3 puntos que están aquí, estos puntos centrales. Y otra vez vuelvo a tejer 3 puntitos bajos. Ahora lo voy a dar vuelta para mostrarles, porque luego ya viene la próxima vez. Esto nos va a quedar así de frente, ¿ven? Y acá abajo no se ve esa especie de V que queda por detrás. Y por detrás, aquí, voy a cortar así también lo alejamos para que luego no nos moleste. Por detrás les tiene que quedar así. Hicimos la cadena, la vareta, cadena, vareta y cadena nuevamente. Y otra vez los puntitos bajos. Porque por aquí, por acá atrás vamos a tejer, vamos a tomar de ahí los abanicos. O por lo menos una de la parte de los abanicos. Y acá vamos de nuevo. Lo repito una vez más. Simple. ¿Vieron qué fácil? Por ahí tiene varias hileras, pero la verdad que es muy simple de hacer. Y vale la pena. El día que la vi, la habían tejido, me encantó, hermosa. Obviamente yo siempre cambiándole algún detalle, algo que a mí me guste. Pero miren qué belleza. Así me voy a quedar tejiendo hasta terminar toda la hilera. Así les tiene que quedar. Terminamos con estos 5 puntitos. Y ahora vamos a hacer una cadena al aire porque giramos y seguimos trabajando con este color. Giro. Y ahora vamos a trabajar por detrás la primera hilera de abanicos. Voy a hacer
1, 2, 3 puntos bajos. Ahí. Vamos a saltar este punto bajo que sigue y en el próximo comienzo a hacer mi abanico, el primero. Tejemos 5 varetas. Ahí. 2, 3, 4. Elijan colores bonitos, los colores que más usen ustedes o el que más les guste para hacer esta combinación. Y 5. Acá tengo las 5 varetas. Voy a ir en el centro de esta especie de V que hicimos recién en la hilera anterior y tejo un punto bajo. Ahí ya bajamos el primer abanico. Ahora, aquí vamos a hacer así. Tenemos estos 3 puntos bajos. En el del medio vamos a sujetar el próximo abanico. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Súper fácil. Voy a la especie de V, tejo sin que se me enrede la rosita y tejo un punto bajo. Este es el movimiento que tienen que hacer todo a lo largo de la hilera. Y así sucesivamente hasta terminar. Ahora yo me voy a quedar haciendo el próximo. Acá estoy terminando y cuando salimos de la V que comienza en el orillo, en el primer punto bajo hacemos el abanico. Saltamos el que viene y aquí tejemos esos 3 puntos bajos como cuando inicio el trabajo. Y ahora sí voy a cortar la hebra porque quiero cambiar de color. Esta hilera de abanicos, si me deja agarrarlo, ahí está, se reveló. Esta hilera de abanicos cambia con la otra para que quede mucho más bonito. Así es como se ve por detrás y así como se ve por delante. Miren qué bonito ese marco que forman estos abanicos. Bueno, ahora voy a elegir otro color más y ya terminamos con la hilera de esta guarda. Bueno, así nos queda. Entonces aquí tengo otro colorcito. Este es un lila precioso. Vamos a trabajar sobre el frente del trabajo de esta guarda y aquí vamos a empezar con medio abanico. Entonces, levanto 3 cadenitas para darle altura a una vareta y dentro del mismo punto voy a tejer 3 varetas más. 1, 2 y 3. Con estos pocos puntitos yo voy a formar la mitad de un abanico, porque uno es de orillo y los 3 puntos corresponderían a una mitad. Voy a ir a este abanico a la vareta del centro y en relieve voy a tomar de atrás hacia adelante, abrazo esa primer vareta ahí y tejo un punto bajo. Ahí. ¿Ven? Así vamos a ir sosteniendo estos abanicos. Ahora, voy a saltar aquí donde sujetamos con el punto bajo sobre la V, esa especie de V. Bueno, en este puntito vamos a hacer el abanico que ya iría entero. Entonces, nuevamente vuelvo a tejer 5 varetas. Ahí van 3 y 2 más. Y para que tenga más relieve aún, hacemos este puntito en relieve. Abrazo la vareta del medio y tejo el punto bajo. Miren qué belleza. Miren qué bonito. Así me voy a quedar tejiendo. Cuando llego a este extremo, recuerden que hay que hacer un medio abanico. Pero es repetir exactamente lo mismo, ¿sí? Me quedo tejiendo. Bueno amigos, miren qué belleza, ¿qué les parece? Seguro que se van a animar porque la verdad que es muy tentadora y les recuerdo que prontito vamos a hacer un trabajo con este tipo de guarditas. Miren qué belleza, hermoso, busquen colores, material, todo lo que sea preferido, que a ustedes les guste. Esta es la parte de atrás.
Obviamente van a quedar a esconder todas esas hebras sueltitas, pero a disfrutar de este trabajo divino. Espero que les guste, que lo disfruten y que jueguen, como digo siempre. Les dejo un beso, belleza esas rosas y nos vemos en otro tip, en otro video. Chao, gracias.